Bienvenidos a Estatus Migratorio, iniciativa de comunicación de la firma Montano Miranda Law Office en Miami. Me acompaña desde Coral Gables, como siempre, Javier Montano Miranda, abogado de inmigración y director de Montano Miranda Law Office. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar contigo nuevamente y también de verdad que me da mucha felicidad que la comunidad en las redes nos está siguiendo cada vez más y bueno, y tú sabes, tratando de hacer este esfuerzo por propagar información que realmente aplique y no solamente las famosas leyendas urbanas que tanto estamos escuchando ahora en social media. Sí, la verdad que muy interesante lo que dice Javier, porque efectivamente cuando tenemos reuniones en relación con las estrategias justamente o servicio público informativo de Montano Miranda Law Office, tú siempre haces hincapié en esos mitos y las leyendas urbanas. Y una de esas leyendas urbanas, y ahí tomo tus palabras, Javier, es justamente sobre este tema central, que es reaplicar asilo después de un dismiso, que ya justamente nos vas a explicar sobre de qué trata esto, pero la pregunta central entonces, ¿qué es un caso de asilo desestimado, Javier? Bueno, es una pregunta en boga en este momento. Y Sí. una aplicación que ha llegado a la Corte de Inmigración y que ha sido desestimada, hay muchas razones por las que puede ser desestimada, pero eso es un caso que en este momento ya no está en lo que se considera el docket de la Corte de Inmigración. O sea, ya no está la persona en proceso de deportación. Es un caso que la Corte ya cerró, lo finalizó y que ya no va a ser citado en el futuro para tener que promover un beneficio migratorio. Entonces, en pocas palabras, es un caso que la Corte consideró que no debe de seguir en el docket y entonces pues es una persona que ya no tiene que aparecerse en la Corte de Inmigración. ¿Pero esto es una buena o mala noticia, Javier, para el inmigrante? En muchos casos es muy buena, por ejemplo, cuando teníamos beneficios alternativos como el TPS, que una persona que estaba en la Corte de Inmigración y que tenía que presentar un asilo, quizás un asilo no tan fuerte, bueno, se solicitaba a la Corte desestimar el caso para que la persona entonces ahora ya no tuviera ese caso abierto en proceso de deportación, porque recordemos, estar en la Corte de Inmigración es estar en proceso de remoción o de deportación. Entonces, una persona que tenía TPS en ese momento, bueno, era muy atractivo soltar el caso en la corte, desestimarlo para solamente tener este beneficio del TPS. Ahora, cada caso es un universo. Y hay casos que la verdad no se vieron de haber desestimado, por ejemplo, casos donde el aplicante tenía una solicitud de asilo que realmente tenía mérito. No todos los casos de asilo tienen mérito, pero hay muchos casos de asilo que, en mi opinión, se debieron de haber peleado en el lugar de haber sido desestimados. Pero bueno, como vamos a ver en un momento, hay veces que uno puede considerar reaplicar a un asilo, y eso es lo que vamos a platicar en un momento. Así es. Y Javier, ¿y qué diferencia existe entre un caso desestimado y un caso cerrado administrativamente? Una gran diferencia, porque un caso desestimado, como lo mencioné, es un caso donde ya no está en el docket de la Corte de Inmigración, es un caso que ya para efectos de la Corte no tiene ningún peso. Y un caso cerrado administrativamente es un caso que, como dicen burdamente, es un caso que ha sido congelado en la Corte de Inmigración, o sea, está pendiente. El juez ha decidido sacarte del calendario, pero no desestimar tu caso. Entonces son casos que eventualmente cualquiera de las partes puede reabrir. Entonces un caso cerrado administrativamente, la persona continúa en proceso de deportación, puede ser reabierto por cualquiera de las partes, o sea, por el gobierno o por el aplicante o respondent, que es como se conoce a la persona que está en la Corte de Inmigración. Pero es muy importante considerar que si tú tienes un caso cerrado administrativamente y, por ejemplo, sales fuera del país, bueno, te estás autodeportando. Entonces, es sumamente importante que las personas conozcan la realidad de su estatus legal delante de la Corte de Inmigración, porque quizás tú consideres que tu caso fue desestimado y no, el caso solamente fue cerrado administrativamente.
Y eso naturalmente, según entiendo, un abogado de inmigración ahí puede definir exactamente cuál es el estatus que se tiene, ¿cierto? Si está cerrado administrativamente, o Sí, desestimado, ¿cierto? y es muy fácil. De hecho, Sí. hasta una persona sin ningún tipo de training legal puede hacer. De hecho, si tú vas a la página de la Corte de Inmigración o si hablas al número de la Corte de Inmigración, es 1-800-898-7180, poniendo tu número de alguien, tú puedes saber con la opción número 3 si el caso fue cerrado administrativamente o si el caso fue desestimado. Y eso es muy, muy importante. Y te voy a poner un ejemplo. Muchas personas que, por ejemplo, estuvieron en la Corte de Inmigración y se casaron y ahora están aplicando a otro beneficio migratorio por medio de matrimonio. Bueno, para que el Departamento de Inmigración otorgue esa residencia, el caso debe estar desestimado. Si el caso está cerrado administrativamente, entonces el Departamento de Inmigración no tiene jurisdicción para poder emitir esa residencia. Hay excepciones, por ejemplo, el ajuste cubano, el ajuste cubano y si la persona es considerada arriving alien, pero son casos muy, muy específicos que creo que no atañen tanto a esta conversación. Pero es importante que una persona que está por aplicar a cualquier beneficio migratorio sepa cuál es su standing o su estatus en referencia al caso de la Corte de Inmigración que tuvo anteriormente. Interesante, Javier, porque a propósito y manteniendo la secuencia de lo que estamos hablando, tenemos aquí esta pregunta y dice, ¿qué se debe hacer después de que un caso es desestimado, Javier? Bueno, lo primero es considerar las ramificaciones que tiene solicitar un nuevo asilo. Por ejemplo, si tú tienes un mal asilo, o si es un asilo que quizás lamentablemente se introdujo información que no era falsa, la verdad yo no recomendaría resometer ese asilo, porque eso es un problema. Pero una vez considerando las ramificaciones legales del caso, entonces una posibilidad es reaplicar a un asilo, o sea, resometer esa aplicación de asilo y de hecho para muchas personas es la única opción que se tiene, no es para todos y de hecho tengo que hacer un paréntesis, no todas las personas califican un asilo, lo del asilo solamente se da por una persecución motivada por raza, religión, nacionalidad, opinión política, o sea, son puntos sumamente detallados, no todos los miedos son protegidos por la ley de asilo. Entonces, hay veces que la persona lamentablemente no califica un asilo y una persona que no califica un asilo, que no tiene miedo de volver a su país por estos 5 puntos que acabo de mencionar, no debería someter un asilo. Pero las personas que sí, o sea, que metieron un asilo afirmativo quizás con USCIS, con inmigración y después fueron referidos a la corte y por estrategia o por lo que sea, su caso ha sido desestimado y si continúan con ese miedo de volver a su país, definitivamente deben de reconsiderar aplicar a un asilo nuevamente. ¿Y qué pasa, Javier, con los casos que desestimaron en la corte después de una entrevista de asilo afirmativo en UCIS, Javier? ¿Qué pasa con los casos? Bueno, los casos son referidos a la Corte de Inmigración y en la Corte de Inmigración uno puede someter su aplicación de asilo. O cuando una persona, por ejemplo, tiene una entrevista en la oficina de asilo que no le va bien y de hecho lo manejan de una manera muy elegante, te dicen no puedo tomar una determinación en este momento, pero la corte, pero hay otra oficina que sí va a tomar una decisión final en tu caso y esa es la Corte de Inmigración. Ahí ya te están poniendo en proceso de deportación. Cuando estás delante de la corte, tú puedes resolicitar un asilo en ese momento. O sea, la evidencia que no metiste en la oficina de asilo o el testimonio que quizás no diste adecuadamente en la oficina de asilo, ahora lo puedes hacer, pero ahora vas a estar en una instancia que es mucho más adversarial. O sea, ahora ya tienes un fiscal y tienes una corte que están proactivamente tratando de deportarte. Entonces, puedes reaplicar al asilo, o sea, puedes continuar con tu solicitud de asilo en la Corte de Inmigración, pero en mi opinión es mucho más difícil ganar un asilo en la Corte que en la oficina de asilo. Y ahora, Javier, importante esto, ¿qué pasa con la regla de aplicar un asilo dentro del año? Y yo te voy a hacer también, vamos a decir así, una pregunta múltiple dentro de este mismo contexto, Javier, porque
¿qué pasa con esos venezolanos que tienen más de 7 años en Estados Unidos, por ejemplo, y están justamente ahora, dice, bueno, mi opción es aplicar asilo, que lo dicen de una manera muy olímpica, y porque sobre todo a propósito de ese deadline que se tiene del 7 de noviembre. Tienen 7 años en Estados Unidos y van a aplicar asilo. Eso me suena muy raro, eso es lo que yo he aprendido de ti. ¿Eso es posible? Es posible aplicar. De hecho, el problema principal y la pregunta más común que escuchamos en la oficina es, bueno, ¿y qué pasa con la regla de aplicar al asilo dentro del año a tu entrada? Bueno, si aplicaste anteriormente en la Corte de Inmigración, generalmente se te respeta esa solicitud de asilo que hiciste con la Corte para que tu nuevo caso sea considerado como una solicitud sometida en tiempo. Eso generalmente tú lo solicitas, o sea, cuando estás reaplicando al asilo, le indicas la fecha donde tú solicitaste tu asilo inicialmente en la Corte de Inmigración, y hemos visto que el Departamento de Inmigración lo respeta, o sea, cuando emite un nuevo recibo indicando que tienes esta nueva aplicación de asilo, te ponen la fecha que tú sometiste tu asilo en la Corte de Inmigración. Pero si no lo pides, lo que nosotros vemos es de que te dan la fecha actual, y que eso puede ser pues muy perjudicial, sobre todo a las personas que están dependiendo de un permiso de trabajo, porque recuerda que para que seas beneficiario de un permiso de trabajo bajo asilo, la aplicación de asilo debe de estar pendiente por al menos 150 días. Entonces, es sumamente importante que cuando tú hagas este filing con el Departamento de Inmigración, tú le indiques que tú ya habías aplicado a un asilo anteriormente. ¿Y qué documentos son los que realmente ayudan para esto? Sí, es el recibo de la aplicación de asilo. Cuando tú sometiste la aplicación de asilo, generalmente la Corte pone un sello de recibido y mostrando la fecha cuando fue introducida esa aplicación. Y aparte, la orden del juez que te estaba desestimando el caso. Con esos dos documentos y un párrafo indicando que tú quieres que te utilicen la fecha inicial de aplicación de asilo, generalmente eso es suficiente para que lo respeten. Y esa parte más importante cuando tienes hijos, porque recordemos que hay aplicaciones de asilo que se sometieron mientras los beneficiarios derivativos, los menores de edad, pero los hijos eran menores de edad, y ahora quizás después de esta espera de inmigración de, no sé, de 10 años, quizás ahora esos niños, ahora quizás ya son adultos, ya tienen más de 21 años. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Tienen que aplicar un asilo nuevamente? ¿Un asilo por su lado? No, porque si tú puedes hacer que se te respete esa fecha de asilo inicial, los hijos siguen considerándose protegidos por la aplicación de asilo que tú sometiste inicialmente en la Corte de Inmigración. Pero es por eso que al hacer estos movimientos es muy importante que verifiques esta información y que recibas el consejo de un abogado. Y como siempre digo, no tengo que ser yo, puede ser el abogado de su confianza, pero por favor, son estrategias en este momento, sobre todo con esta administración, sumamente delicadas, y tú quieres pues tratar de obtener los mayores beneficios, sobre todo que se te respete la fecha para proteger a tus hijos y tu permiso de trabajo. Javier, una pregunta clave, y gracias por estas explicaciones también que se hacen, especialmente ahorita muchos venezolanos, y no solamente venezolanos, también de otras nacionalidades, y es justamente cuáles son las excepciones para aplicar al asilo después de un año. Bueno, hay varias excepciones, pero generalmente se dividen en dos. Son circunstancias extraordinarias, y por ejemplo, si una persona estuvo quizás estuvo enfermo, quizás una persona que quizás era un menor de edad, eso generalmente las situaciones extraordinarias. Bueno, la otra que aplica bastante también es cuando la persona ha mantenido un estatus legal durante el tiempo que ha estado en los Estados Unidos, y ahora que se le va a terminar ese estatus legal, ejemplo, el TPS, ahora van a poder aplicar al asilo después de que se les termine
el beneficio del TPS. Pero eso es obviamente considerando si se ha acumulado presencia ilegal anteriormente a haber recibido el TPS. Entonces, si tú recibiste tu TPS después de haber acumulado más de un año de presencia ilegal, pues ya no calificas al beneficio del asilo dentro del año. Entonces, eso es un cálculo que se tiene que hacer. Y ahora, las otras circunstancias son cuando las condiciones del país del cual estás huyendo han cambiado. Entonces, si tú entraste a Estados Unidos y tu país estaba bien y ahora por alguna razón es imposible que tú vuelvas por un miedo motivado por raza, religión, nacionalidad, opinión política, etcétera, entonces tú puedes también alegar que estás aplicando dentro del año a partir de que la situación cambió en tu país. Javier, ya para terminar, una pregunta a propósito del TPS y es, los venezolanos beneficiarios del TPS de 2023 están acumulando presencia ilegal desde abril de 2025 o desde la decisión o el fallo de la Corte del viernes 3 de octubre. Buena pregunta. Ha habido periodos donde los tepecianos del 2023 han estado fuera de estatus y otros periodos donde han estado protegidos. Tú sabes que la batalla del TPS ha sido una montaña rusa de poner TPS, quitar TPS, y eso es algo que lamentablemente en este momento lo estamos viviendo, porque tú sabes que el TPS del 2021 pues va a terminar ahora en noviembre 7. Pero en teoría el del 2023 terminó en abril. Pero ha habido periodos, como menciono, que tú puedes alegar que tú no acumulaste presencia ilegal. Te voy a poner un ejemplo. La última decisión del juez Chen, que después fue revertida por la Suprema Corte de Justicia, durante ese tiempo, que no fue tanto, pero durante ese tiempo se revirtió la extensión de los beneficios del TPS. Entonces, durante ese tiempo, esas personas del 2023 ni del 2021 acumularon presencia ilegal. Pero es sumamente importante hacer ese cálculo adecuadamente, sobre todo si vas a salir por los Estados Unidos a hacer un proceso consular. Y también debemos de considerar que no son tiempos seguidos. O sea, si tú has acumulado secciones de presencia ilegal a través del tiempo, a partir de tu última entrada a los Estados Unidos, todos se consideran y todos se acumulan como si fuera un solo tiempo. Entonces, eso es sumamente importante porque hay mucha gente que quizás acumuló un par de meses antes de aplicar a un asilo y después hicieron ese puente de asilo, TPS, y quizás ya eso se pasó, entre esos meses y los que han acumulado ahora, se pasó más de 6 meses de presencia ilegal. Entonces, ahora esas personas, si salen por los Estados Unidos un proceso consular, tienen un castigo de que no pueden reentrar por 3 años a los Estados Unidos. Y quiero hacer esta aclaración porque también hemos escuchado esa afirmación, bueno, esa leyenda urbana que después de la negación de los beneficios del TPS, de la revocación del TPS, que se tienen 180 días de gracia para salir. ¿Qué es eso, Javier? Sí, yo lo escucho mucho. Eso es una mala interpretación de la ley de inmigración. A partir de noviembre 7, los tepecianos del 2021 empiezan a acumular presencia ilegal, salvo que tengan otro beneficio migratorio protegiéndolos que después de noviembre 7, un asilo o lo que sea. Pero hay una regla que te dice que cuando tú acumulas más de 180 días de presencia ilegal, tú tienes un castigo de 3 años que no puedes reentrar a los Estados Unidos. Y si tú acumulas más de un año de presencia ilegal, entonces si tú tienes un castigo ahora de 10 años que no puedes reentrar a los Estados Unidos. Pero eso no significa que no estés acumulando presencia ilegal. Lo que significa es de que si estás acumulando presencia ilegal, eres deportable, te pueden detener, y si te pasas más de 6 meses, si tú sales ya no reentras por 3 años. Pero eso no significa que durante ese tiempo puedas permanecer legalmente en los Estados Unidos o que se interprete como un periodo de gracia. No es un periodo de gracia. Eso solamente te va a servir si tú piensas salir a hacer un proceso consular, pero no tiene nada que ver el periodo de gracia con la imposición de un castigo después de 6 meses. Y por alguna razón esto fue algo que
Lo vi en varios comunicados en social media sí. y está totalmente incorrecto. No es así. Incluso muchos abogados también he visto, y por eso te comentaba justamente como tú señales en social media, haciendo referencia a esto de los 180 días, por importante esta aclaratoria. No, las personas están acumulando presencia ilegal. No tienes ese periodo de gracia. La diferencia es de que si tú pasas más de 180 días fuera, perdón, en estatus ilegal, te aplica ese castigo. Si tienes menos de 180 días, no tienes ese castigo. Pero independientemente de que se te aplique el castigo o no, mucha gente dice, es que voy a salir fuera de los Estados Unidos en un proceso consular a solicitar una visa de turista. Buena suerte tratando de solicitar una visa de turista, sobre todo en Venezuela, que tú sabes que existe el ban ese todavía, a partir de junio, que no se están emitiendo visas de turista o visas de estudiante, la F, la J, la M, que no las están otorgando. Entonces, buena suerte, o una visa de inversionista también. Son visas de no inmigrante que requieren que la persona no tenga la intención de migrar a los Estados Unidos. Entonces, una persona que ha pasado mucho tiempo en el país difícilmente va a poder demostrar eso en un consulado. Existen excepciones, por ejemplo, la visa H1B o la visa L, que en realidad tú puedes tener la intención de hacerte residente. O sea, tú puedes solicitar una visa H1B y si te preguntan si quieres aplicar a residencia, tú puedes decir que sí, y eso no es una razón para que te lo nieguen, porque son visas que tienen de doble intención. O sea, puedes tener la intención de emigrar o no emigrar, pero la gran mayoría de todas las demás no tienen ese beneficio. Entonces, si tú te vas a un consulado después de haber pasado 5 años en los Estados Unidos a pedir una visa de estudiante, una visa de turista, una visa de inversionista, muy, muy, muy difícil. Muy difícil. Comparto la línea telefónica, línea de atención directa al WhatsApp, que es 786-448-0951. Allí pueden escribir directamente al equipo de Montano Miranda Law Office. Javier, muchísimas gracias por estos 20 minutos para aclarar dudas centrales de los clientes también y aliados de Montano Miranda Law Office y sobre todo de los seguidores, que a propósito de lo que ha ocurrido sobre todo en las últimas semanas con el TPS, la verdad que nos han llegado varias preguntas y también desde el webinar, la verdad que también quiero felicitarte porque todavía tenemos repercusiones de ese webinar que sostuvimos el pasado 8 de octubre con una asistencia también nutrida de venezolanos y de otras nacionalidades que nos acompañaron para responder preguntas clave sobre el pasaporte venezolano. Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias y seguimos en contacto. Saludos. Seguimos.